Un alebrije es una artesanía mexicana hecha con la técnica de la cartonería. Es una figura que combina elementos fisionómicos de varios animales, ya sean reales o imaginarios, en uno solo y se caracterizan por estar pintados por una infinidad de colores vibrantes. Resolviendo problemas en Omega Up. Bienvenidos a la solución del problema de la semana. Recuerda registrarte al curso en Omega Up. Cada lunes un nuevo problema, cada viernes una nueva solución. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Diego y hoy vamos a ver el problema de alebrijes monumentales, el cual dice lo siguiente. Un alebrije es una artesanía mexicana hecha con la técnica de la cartonería. Es una figura que combina elementos fisionómicos de varios animales, ya sean reales o imaginarios, en uno solo y se caracterizan por estar pintados por una infinidad de colores vibrantes. Estas artesanías, por las que se han convertido en una de las más representativas de México en el mundo, fueron creadas por Pedro Linares en 1936, después de recuperarse de una enfermedad que lo mantuvo inconsciente en cama, con sueños en donde veía esas criaturas extrañas y escuchaba decir la palabra alebrijes. Aunque los alebrijes no están originalmente conectados con el Día de los Muertos, en la cultura popular se empezó a relacionarlos a estas fechas, ya que desde el año 2007 el Museo de Arte Popular MAP de la Ciudad de México empezó a organizar el desfile y concurso de alebrijes monumentales, llevándose a cabo generalmente uno de los últimos fines de semana de octubre. Esta conexión se volvió aún más fuerte después del estreno de la película de Coco, donde se representan a los alebrijes como los seres que acompañan y guían a los difuntos en el mundo de los muertos. El MAP recibe el registro de artesanos de toda la República Mexicana interesados en participar en el evento. Estos registros se deben procesar y verificar que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, siendo las dimensiones de los alebrijes uno de los principales debido a los lineamientos de seguridad. Ayuda al MAP a determinar si el registro puede ser aceptado de acuerdo con las restricciones de dimensiones publicadas en la convocatoria. Y aquí vienen las dimensiones, las restricciones de las dimensiones. Como entrada nos van a dar las dimensiones en centímetros del alebrije, el largo, el ancho y la altura, largo, ancho, altura, separadas entre ellas por un espacio. Todos estos valores son números enteros. El número 1, si cumple, tenemos que dar como salida el número 1 si es que cumple con las restricciones de medida y el registro puede ser aceptado, o el número 0 en caso de lo contrario. Y aquí vemos un ejemplo. En el primer caso de ejemplo está 200, 181 y 256. Entonces el primer valor es el largo. Entonces el largo mínimo es 180. Y el máximo pues no hay restricción, entonces sí cumple con la primera. Para el ancho, el mínimo es 180 y el máximo 130, entonces sí cumple. Y para la altura, el mínimo es 200 y el máximo es 260, por lo cual también cumple. Y entonces mandamos como salida un 1. En este caso, eh, el largo es 150, pero como ven aquí el mínimo dice que tiene que ser 180, entonces ya con la primera podemos descartar que no se cumple en las tres. Entonces, básicamente hay que checar estos tres rangos para estos tres números y a fuerzas tienen que cumplir todos estos números, las restricciones que piden aquí, los tres números, para que podamos dar un 1. Si al menos uno de estos no cumple con esas restricciones, vamos a dar como salida un 0. Entonces, como límites tenemos que largo, ancho y alto va de 1 a 10 a la 9, lo cual cabe perfectamente en un entero, entonces podemos declarar estas variables como un entero. Entonces vamos a programarlo aquí en ephemeral. De una vez ponemos el using namespace y vamos a dejar estas líneas que son para la optimización de las entradas, aunque en este caso no son necesarias porque simplemente son tres entradas, ¿no? Pero vamos a dejarlas ahí. Y bueno, antes de empezar a programar, vamos a declarar las variables. Entonces, L, W y H, ¿no? Que van a ser las tres entradas. Y también vamos a declarar un booleano, que nos va a decir cumple. ¿Cumple o no cumple?
Entonces, primero vamos a leer los 3 números, ¿no? Entonces son 3 números seguidos así. Entonces leemos largo, ancho y altura. Y ahora vamos a ver. Primero vamos a ver con el largo. El L tiene que cumplir que sea mayor o igual a 180. Y no hay un máximo, entonces simplemente hay que preguntar eso. Que el largo sea mayor o igual a 180. Pero vamos a hacerlo un poco más interesante. Vamos a poner que esto de una vez vale true. Y en caso, vamos a preguntar lo contrario, ¿no? Que si es menor a 180 o sería la siguiente restricción que es máxima, que pues como no hay restricción vamos a saltárnosla. Entonces simplemente vamos a preguntar que si es menor a 180, porque no hay un máximo, vamos a poner que cumple, ya va a ser false, ¿no? Luego, para la segunda restricción, ahora hay que preguntar por el ancho, ¿no? Entonces, ancho es de 180 a 230. Entonces, vamos a preguntar como lo contrario, si el ancho es menor a 180, ¿sí? 180, o bien si el ancho es mayor a 230, 230 significa que no está dentro del rango de 180 o 230, ¿no? Porque está como debajo de 180 o por arriba de 230, ¿no? Que es lo que no queremos. Entonces lo mismo, cumple va a ser igual a false. Y ahora falta preguntar por la altura. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. La altura son 200 y 260. Entonces, menor a 200 o que la altura sea mayor a 260. Y lo mismo, cumple igual a false. Ahora, si se dan cuenta, si ninguno de estos 3 ifs se cumple, significa que L, W y H están dentro de las restricciones, ¿no? Están dentro de estos rangos. Entonces, si están dentro de estos rangos, nunca va a entrar a ninguno de estos ifs, por lo que cumple se va a quedar en true siempre, o sea, nunca va a cambiar a false. Y, pues si cumple es true, vamos a imprimir simplemente el valor de cumple. ¿Por qué? Porque si cumple es true, se imprime un 1, o sea, true es 1, y cumple false es un 0, ¿no? Entonces basta con imprimir cumple nada más. Entonces vamos a correrlo. Y vamos a ver qué es lo que nos da para los casos. Nos da que está bien en todos los casos para estos números y cada uno de los casos de ejemplo que están aquí, ¿no? Ahora simplemente faltaría enviarlo y que verificar que nos dé 100 puntos. Pero básicamente esta es la idea y esto funciona para cualquier caso. Gracias a todos por resolver este problema.